Vladimir Putin visitó Mariupol en su primer viaje a territorio ucraniano ocupado desde el inicio de la invasión rusa del año pasado y un día después de estar en Crimea para conmemorar los 9 años de anexión de la península. Kiev denunció lo que llamó cinismo por parte de Putin. El mayor grupo bancario de Suiza, UBS, comprará a su principal rival, Credit Suisse, por 3.000 millones de dólares. Se resuelven así días de incertidumbre desde que Credit Suisse entró en una crisis de liquidez a principios de semana. El fiscal que investiga a Donald Trump en el caso Stormy Daniels pidió a su equipo que no se dejen intimidar por el anuncio del expresidente, que ayer instó a sus seguidores a protestar y recuperar la nación si es detenido e imputado por la justicia. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarles. Abrimos esta edición con una de las noticias que ha marcado la jornada desde primera hora de la mañana. Y es que el presidente ruso Vladimir Putin llegó este domingo a Mariupol, controlada desde los primeros meses de la invasión rusa por las fuerzas de Moscú tras un violento asedio. Se trata de la primera visita de Putin a una zona ocupada en esta guerra. Y tras la visita a Mariupol, la prensa rusa informa que Putin ordenó acelerar los procesos de nacionalización rusa de los habitantes de la ciudad. Los detalles con Amal Ben Othman. Casi como un desafío a la comunidad internacional, 2 días después de que la Corte Penal Internacional emitiera una orden de arresto en su contra, impidiéndole viajar a los 123 países que reconocen la jurisdicción de la Corte, Vladimir Putin apareció en Mariupol. La ciudad portuaria ucraniana, zona estratégica en el mar de Azov, fue escenario de cruentos combates a principios de la invasión y también de presuntos crímenes de guerra que justamente serán investigados por la CPI. La acusación es que niños fueron llevados en avión, por carretera, en tren a la Federación Rusa y dados en adopción, que se aprobaron leyes por decreto presidencial, que no se les enseñó en ucraniano sino en ruso, y que fueron convertidos en ciudadanos rusos supuestamente. Parece que esto es claramente una violación de la Cuarta Convención de Ginebra, y por eso seguimos adelante cuando las pruebas nos obligan a hacerlo. Precisamente en Mariupol, el 16 de marzo de 2022, un ataque contra un teatro donde se resguardaban civiles generó escándalo internacional. El hecho dejó cientos de muertos y más de un año después fue recordado por los residentes de Praga. Nosotros hemos dibujado aquí la palabra niños en ruso, solo para reconstruir la misma situación cuando la gente intentaba mostrar al ocupante que eran civiles, que solo intentaban salvar sus vidas. Las autoridades ucranianas denunciaron lo que calificaron como la visita del criminal internacional a Mariupol. Un paso que se dio de manera espontánea, según el Kremlin, tras su recorrido por la península de Crimea, coincidiendo con el 9º aniversario de su anexión. Y este domingo, hace exactamente 20 años, una coalición internacional liderada por Estados Unidos comenzó a lanzar misiles contra Irak. Fue la antesala de la invasión por tierra del 20 de marzo. Así empezó una guerra ilegal basada en pruebas falsas que marcó la doctrina securitaria y la geopolítica de estas décadas. Catalina Gómez Ángel, nuestra enviada especial a Bagdad, nos cuenta cómo fueron las primeras horas de este conflicto que derrocó al fallecido Saddam Hussein. A mis espaldas, al otro lado del río Tigris, estaban los palacios de gobierno del exdictador Saddam Hussein, y también es allí ese lugar que luego, posteriormente, los estadounidenses llamarían como la zona verde o el famoso Green Zone de Bagdad. Y este fue uno de los primeros lugares que empezaron a ser atacados el 19 de marzo de hace 20 años, cuando después de meses de conversaciones, discusiones, ponencias en las Naciones Unidas y argumentos de los norteamericanos que trataban de convencer al mundo de que Saddam Hussein tenía un programa de armas de destrucción masiva, ordenaron el ataque a este país. Luego tuvieron que reconocer que estas armas no existían, pero ya estaban dentro del país, causando un terror dentro de la población, que en algún momento algún sector los recibió como liberadores, pero muy rápidamente los señalaron
de ocupantes. Aquí nos cuenta la población, muchos de los que se quedaron en Bagdad, los que son mayores, es que aquel día o muchos habían sacado a sus familias de la ciudad o se encerraron en sus casas durante semanas. Los norteamericanos entraron por el sur, por la zona de Básora, porque allí estaban los grandes yacimientos de petróleo que querían asegurar, y luego fueron subiendo hasta llegar hasta aquí, hasta la capital de Bagdad, y luego ya menos de un mes después declararían el final de la guerra. Sin embargo, las consecuencias de esta invasión se han prolongado en el tiempo por estos 20 años. Los iraquíes han sufrido una guerra tras otra guerra, y esto continuó incluso después de que los norteamericanos ya se retiraron del país en el 2011. Luego volvieron en el 2014 por invitación del gobierno en la guerra contra el Estado Islámico, pero el país sigue sufriendo grandes consecuencias aún hoy, cuando la seguridad ha mejorado y los iraquíes, especialmente en Bagdad, han vuelto a disfrutar por lo menos de lo que es la vida pública. Y recuerden que mañana, lunes 20 de marzo, en motivo de los 20 años del inicio de la guerra en Irak, en France 24 les ofrecemos una programación especial en la emisión matinal de Directo a América de 7 a 9 de la mañana, hora de Bogotá, Quito y Lima. En Egipto, en presencia de oficiales de Estados Unidos y Jordania, representantes del gobierno de Israel y de la autoridad palestina llegaron a un acuerdo para intentar detener la violencia armada de cara al mes sagrado del Ramadán, que empieza el jueves. Sin embargo, la mayoría de organizaciones palestinas, entre ellas Hamás, rechazan los diálogos porque acusan a Israel de incumplirlos y usarlos de tapadera mientras aumenta la violencia mortal que ejercen sus redadas en los territorios ocupados. Recordemos que en lo que va de año las fuerzas israelíes han matado 86 palestinos, mientras 13 israelíes han muerto a manos de palestinos, según la agencia AFP. Y el gobierno británico avanza en su política contra la inmigración irregular. Recordemos que el ejecutivo de Rishi Sunak presentó un plan que impediría solicitar asilo a las personas que lleguen a Reino Unido cruzando el Canal de la Mancha, una medida que atenta contra el derecho internacional al asilo. Por otro lado, Londres avanza en su plan de las deportaciones a Ruanda, y la ministra del Interior está en Kigali precisamente para agilizar su política de enviar al país africano a las personas que lleguen sin papeles a territorio británico, una medida que hasta el momento ha sido detenida por la justicia europea. Vimos a fines del año pasado personas que morían en el canal en su fallido intento por llegar al Reino Unido. Entonces, lo compasivo, lo humanitario que se debe hacer es encontrar otra solución. Y es por eso que creo, como acaba de decir el ministro, que aquí hay una oportunidad real de reubicar a las personas en entornos seguros y protegidos donde puedan llevar una vida próspera y saludable. Y por eso estoy muy entusiasmada con este acuerdo, que creo que será un modelo para otros países en el futuro. Y pasamos a Francia, porque mientras en las calles la indignación con el gobierno francés se expresa en forma de protestas y huelgas, en la Asamblea Nacional este lunes se votará una moción de censura en contra del Ejecutivo de Elisabeth Borne. Esta es una de las últimas opciones para tumbar la impopular reforma de las pensiones impuesta por Emmanuel Macron. Sin embargo, a esta hora es poco probable que la moción de mañana cuente con el apoyo de la mayoría de parlamentarios. El lunes marcará un momento decisivo para Francia con lo que ocurra en la Asamblea Nacional. Para final de jornada sabremos si la controversial reforma pensional fue aprobada o no. El escándalo estalló en la Cámara el pasado jueves, cuando la primera ministra activó el artículo 49.3 de la Constitución para evitar un voto en la Asamblea. 2 mociones de censura fueron presentadas en consecuencia. Una por parte de la Agrupación Nacional, que tiene pocas posibilidades de aprobarse. La otra a manos de un grupo de partidos de oposición. Para recibir la luz verde, una moción de censura necesita 287 votos. La bancada presidencial cuenta con 250, mientras que la oposición con 257. Lo que significa que con 61 votos necesarios, todas las miradas se posan sobre el partido de derecha, los republicanos.
La líder del grupo parlamentario de Macron defendió la necesidad de una reforma pensional. Si esta reforma no existe, todos aquellos que ustedes mencionan, aquellos que están en línea de frente con los pagos más bajos, serán aquellos que resultarán más golpeados. No somos los que estamos en esta mesa los preocupados por el futuro de nuestras pensiones. Por ahora, solo unos cuantos parlamentarios de los republicanos han dicho que votarán en contra del gobierno. Pero el partido Francia Insumisa mantiene las esperanzas de recibir el apoyo. Saben también como yo que el gobierno está al borde del colapso y son los republicanos los que quedaron ante la espada y la pared porque ellos tendrán la última palabra. Y nos queda esperar que para un partido que reivindica la herencia de De Gaulle dirán es suficiente, estamos en contra de esto. Las mociones de censura tienen pocas opciones de prosperar. En tal caso, el siguiente paso para la reforma sería un llamado por parte de grupos opositores para que el Consejo Constitucional determine si la legislación es acorde con la Carta Magna. Incluso si la ley es aprobada, la primera ministra quedará en una posición frágil y su gobierno se enfrenta a un futuro incierto. En lo que al presidente respecta, no está claro cuándo se dirigirá al pueblo, en momentos de gran crisis política y social. Y seguimos en Europa porque tras semanas de incertidumbre y de temor de que se desatara una crisis bancaria a escala global, finalmente los problemas de liquidez de Credit Suisse se resolverán con la compra de la entidad por parte de su principal rival, UBS. De este modo, el primer grupo bancario de Suiza comprará al segundo por un valor de 3.000 millones de dólares. El presidente del Banco Nacional de Suiza aseguró que este es un acuerdo necesario para evitar las turbulencias dada la frágil situación del mercado en la actualidad. Bajo estas condiciones, el Consejo Federal está convencido de que esta difícil situación, la adquisición de Credit Suisse por parte de UBS, es la mejor solución para restaurar la confianza que ha estado faltando en los mercados financieros en los últimos tiempos y controlar mejor el riesgo para nuestro país y nuestra gente. Pasamos al continente americano porque hay nuevas reacciones al anuncio del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ayer publicó en su red social que, según una filtración, sería arrestado el martes, por lo que animó a sus seguidores a defenderlo y a retomar la nación. Trump, recordemos, está investigado por el presunto uso de fondos de su campaña de 2016 para pagar por el silencio de la actriz porno Stormy Daniels. De ser acusado formalmente, se convertiría en el primer presidente estadounidense en enfrentar un proceso penal. Precisamente el fiscal que lleva el caso envió un mensaje de calma a su equipo, al que tuvo acceso el medio de comunicación Político. Tenemos plena confianza en nuestro destacado personal de seguridad e investigadores, junto con nuestros excelentes colegas de la Oficina Administrativa de la Corte y la Policía de Nueva York, y continuaremos coordinándonos con todos ellos. No toleraremos los intentos de intimidar a nuestra oficina o amenazar el Estado de Derecho en Nueva York. Y previamente hablamos con Rafael Peñalver, analista político y abogado en Derecho Constitucional de Estados Unidos, quien nos analizó el escenario actual. Lo que se le podría acusar, y todo esto desde luego es especulativo porque todo lo que se presenta ante un gran jurado es secreto, pero lo que se especula es que se le pueda encausar por falsificación de documentos, y eso, aunque es un delito de menor cuantía en el estado de Nueva York, si uno combina un delito de menor cuantía para tratar de tapar algo que pueda llegar a otro delito de mayor cuantía, entonces ahí es donde surge la base del encausamiento. Algo difícil, algo que sería para Estados Unidos comenzar un proceso que nunca había, como tú bien dices, nunca se ha encausado a un expresidente, y hacerlo por una razón de este tipo, cuando hay otras investigaciones mucho más serias pendientes por el intento de parar el traspaso pacífico de la presidencia en el año 2020, eso hace que muchas personas cuestionen la sabiduría de traer estos cargos en estos momentos.
Y cerramos esta edición con imágenes de las fallas en Valencia, España. Una festividad centenaria alrededor del fuego y la sátira. Durante todo el año, los artesanos falleros crean inmensas figuras que pueden llegar hasta los 30 metros de alto. Muñecos que hacen referencia a la actualidad política y social y que son quemados en medio de pirotecnia y música tradicional. Una celebración que en 2016 la UNESCO inscribió en el Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Llegamos así al final de esta emisión, pero sigan con más información en France24 y France24.com.